Hola y buenas tardes. Me llamo Alexandra Natasha Sutherland Langridge. Soy una alumna del curso premédico de la Universidad La Salle. El día de hoy nos vamos a hablar sobre el miembro inferior para mi proyecto final de la materia anatomía. Primero, tenemos en el miembro inferior el contenido. Vamos a hablar sobre las principales componentes y sus funciones, la irrigación, inervación, osteología y funcionalidad. En esa imagen que nos tenemos, podemos ver algunos de los músculos más importantes respecto a la estructura del miembro inferior. Cuando estamos hablando sobre los componentes principales, es importante empezar con la cadera. La cadera está ubicada por la parte de arriba, en esa inserción que empieza con la articulación. Después de la cadera es el muslo. El muslo también está cubierto en un músculo. En este músculo también se llama muslo. Y el hueso principal de esa área es el femur. Después del muslo es la rodilla. La articulación de la rodilla sería la rótula, que aquí tenemos en esa imagen. Después de la rodilla tenemos la pierna baja. La cosa interesante sobre esa área es que técnicamente la pierna baja empieza aquí en la articulación de la rodilla y termine aquí directamente encima del tobillo. Después de ese es el tobillo y por el último el pie. Cuando estamos hablando, como aquí en esa imagen, tenemos en esa parte de arriba del pie el tarso, después de este metatarsianos y los falanges. También los dedos de las manos son falanges. Las principales funciones del miembro inferior. Es importante para los movimientos de soporte de peso, locomoción. También contiene articulaciones fuertes y resistentes. Y esta es la razón porque podemos correr, saltar, caminar, brincar y cualquier actividad física que queremos hacer. Cuando estamos hablando sobre el miembro inferior, es importante mencionar las partes más importantes. En la cadera, región pélvica, los principales huesos son huesos de la cadera que involucra el sacro y el coxis. También la articulación de la cadera, que se llama articulación de rótula. Esa articulación es la parte que está responsable por el movimiento por la parte anterior, medial, lateral, que está por afuera, y posterior. Los músculos más importantes en esa área son, como lo mencionado, de grupo anterior y posterior, pero tenemos dos diferentes grupos. Músculos superficiales, que son más cercanos del dermis, y músculos profundos. Después de las principales arterias de cadera y región pélvica son las arterias glúteas y femorales. Después de tenemos las venas ilíacas externas e internas. Y por último, los nervios. Cuando estamos hablando sobre el miembro inferior, necesitamos poner en consideración los diferentes nervios del glúteo, porque esos son los más dominantes. Entonces, tenemos los nervios craneal, femoral, cutáneo, femoral, obturador, nervio ciático, nervio glúteo y todas las ramas de plexo lumbosacro. Siguiente, tenemos muslo. Ahora, para el muslo, el hueso más importante
y más grande en ese sería el femor, pero las articulaciones serían de cadera y rodilla. ¿Por qué? Si la cadera está por arriba y tenemos el muslo después, la siguiente parte sería la rodilla. Entonces, es por eso que la articulación está sentada por acá. Después de este, tenemos las arterias, arteria femoral y sus ramas. Las venas serían vena femoral, vena circunfleja, vena safena larga y vena profunda del muslo. Y por último, los nervios también. Nervios femoral, ciático y las ramas de los plexos lumbar y sacro. En la rodilla tenemos los huesos principales que serían tibia, perone, rótula y para las articulaciones, esa sería una articulación que tiene la capacidad de flexión, extensión y rotación. Y esa es una cosa súper importante, especialmente cuando estamos hablando sobre corriendo, saltando, brincando, bending over, movimientos así. Es gracias a esa articulación de la rodilla que nos podemos hacer ese tipo de movimientos sin dolor, sin preocupación, sin un problema grave. Entonces, gracias a esos que las rodillas son súper importantes y no solamente cuando nos somos jóvenes, pero para toda la vida. Entonces, las arterias que son importantes en este serían arterias geniculares y las venas, vena popliteal y los nervios geniculares, ramas del obturador y nervios femorales. Ahora, si estamos hablando sobre la pierna, en la pierna tenemos los huesos más común en esa parte de la pierna, tibia, perone y fíbula. En esas articulaciones tenemos, como lo mencioné anterior, rodilla y tobillo. En esos músculos son los músculos del grupo anterior, lateral y posterior. Y una cosa para recordar, siempre cuando estamos hablando sobre la parte anterior, estamos hablando sobre esa parte de enfrente y que la parte posterior sería para atrás. Y cuando estamos haciendo medial, estamos hablando sobre más o menos como en el centro, como nuestra línea central. Y por lateral es literalmente por ese ángulo de esa dirección. Entonces, para cerrar con la pierna, las venas serían safena pequeña, corta, safena grande, larga, venas tibiales y peroneo. Y los nervios también serían nervios peroneo, peroneo común, tibial y safeo. Y, por supuesto, las ramas de los nervios ciático y femoral. Y por último, en esa parte, en la parte resumida del tubio y pie, la articulación del tubio es articulación que es capaz de flexión plantar y flexión dorsiflexión. Plantar es cuando tenemos el pie completamente así contra el suelo. Es muy suave, eh, es flat. Y aparte de este, también cuando estamos hablando sobre dorsiflexión, es cuando queremos hacer este tipo de movimiento con nuestro pie, así, por el dorsal del pie. Entonces, para tener una idea más clara de este tipo de movimientos. Ahora, sobre los huesos del tobillo pie tenemos el calcáneo, que este hueso, de hecho, es el hueso de la parte de atrás del pie, the heel. Y aparte de este, tenemos también astrágalo, escafoides, cuboides, cuneiformes, también como metatarsianos, falanges y cosas así. Y en los músculos
Como estaba mencionando antes, tenemos músculo dorsal, central plantar, medial plantar, grupos plantares y laterales. En las arterias tenemos las ramas de arteria dorsal del pie y el arco plantar profundo. Respecto a las venas y nervios, redes venosas superficiales dorsales y plantares y arco plantar profundo y arco venoso dorsal y venas marginales digitales y metarsianas del pie. En los nervios tenemos nervios medial, plantares y digitales. Y una cosa interesante, especialmente si eres una persona muy activa o eres una persona que quiere ser como un atleta, es súper importante a mantener los esfuerzos y la salud, especialmente de los tobillos, porque cada día estamos usando esos músculos, pero sin, sin tomando cuenta, sin pensando en este. Y cuando hay una herida, una lástima en esa parte, es muy aparente la diferencia cuando hay una ausencia en el soporte de, de esta parte del pie, del tobillo. Yo sé por experiencia personal. Ok. Respecto a los huesos, sí hay diferentes huesos en las piernas, bueno, en el miembro inferior, pero aquí tenemos una imagen bien detallada. En esto podemos ver el marco estructural de la región pélvica, no simplemente de la cadera, pero también de la pelvis. En esa estructura está compuesta por la cintura pélvica y el coxis. Y el coxis está ubicado directamente por aquí. Es como una colita, pero para los humanos. Entonces, cada hueso de la cadera tiene tres partes. Hay ilion, isquion y pubes. Pubes es como esa parte aquí, como directamente enfrente, cuando tú pones tu ropa anterior. O, por ejemplo, si estás poniendo como una barra de metal o un peso para hacer un ejercicio, esta parte sería el pubis. Es muy importante, especialmente para proteger los órganos de esa área. Aparte de los huesos de la cadera y sus tres partes, también la cabeza del fémur está para formar la articulación de la cadera. Entonces, esta articulación esférica es responsable de proporcionar a la extremidad inferior que está amplio en grado de movimiento. Aquí tenemos otra imagen más detallada de las diferentes huesos del miembro inferior. Y la cosa que me gusta mucho sobre esa imagen, aparte de que está bien detallada, es que en ese podemos ver que es calcaneus, the heel, del pie. Y parte de en la parte de enfrente es talus. Y esa es una cosa súper interesante porque nunca estamos hablando sobre Entonces, si eres una persona como yo, que necesitas una descripción más ilustrada, más visual, esa es una manera excelente para ver cada parte de los huesos, sus articulaciones, como aquí la patella, y también, como estaba mencionando más anterior, que en esa dirección medial estamos hablando sobre la línea central. Y si estamos hablando sobre un poco más por afuera, tenemos los cóndiles laterales. Entonces, esa es una razón por qué me gusta mucho esa imagen de los huesos del miembro inferior y los huesos que son más importantes, más relevantes en sus estructuras. Ahora ahora vamos a hablar sobre los músculos principales del miembro inferior. Hay tres diferentes grupos. Como lo mencionaba antes, primero tenemos grupo anterior y ese es el responsable por dorsiflexión, por la dirección que está moviendo la pierna.
En este tenemos el tibial anterior, extensor largo de los dedos, el peroné terciario y el extensor largo del dedo gordo. Después de este tenemos grupo posterior. Entonces aquí sería grupo posterior, que podemos ver los músculos en una forma más detallada. Pero si estamos hablando sobre los músculos profundos en esa imagen, lado derecho podemos ver los músculos más profundos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí popliteal, soleas, fibulares longas, y esos músculos son súper importantes, especialmente respecto al movimiento. Entonces, si estamos hablando sobre grupo posterior, que es un nivel antes, sería aquí gastrocnemias y gastronimias. Es importante mencionar la diferencia porque hay una cabeza lateral y una cabeza medial. Y es importante especialmente cuando estamos hablando sobre las posiciones anatómicas. Y esa parte que tiene calcíneas, heel, es muy importante también porque sí es un poco diferente en comparación a calcaneal, que es el tendón. Y por el último, en grupo lateral, que normalmente está ubicada en la peroné, esta consta de fibulares longares y fibulares breves. Y podemos ver aquí fibulares breves, aquí, ¿no? Porque estamos hablando sobre superficial, pero más en el lado, por eso es lateral. Y aparte de este, también podemos ver a longas en un poco más arriba y un poquito más arriba de este, tibiales anterior, simplemente para tener una idea más clara. Ok, hablando sobre las arterias principales del miembro superior, perdón, inferior. La arteria femoral es la arteria más grande que lleva sangre oxigenada a toda la extremidad inferior. Entonces, si estamos hablando sobre el miembro inferior, es importante mencionar las ramas y esas ramas incluyen arteria epigástrica superficial, arteria ilíaca circunfleja superficial, arteria pudendino externa superficial, arteria pudendino externa profunda y arteria femoral profunda y arteria genicular descendente. Entonces aquí podemos ver vena femoral y la arteria femoral. Después vena safena interna y después arteria femoral profunda, arteria popliteal y arteria tibial posterior y anterior. Entonces, esa es otra razón porque me gusta mucho usar este tipo de proyecciones. Ok, si estamos hablando sobre la irrigación de las principales arterias, en la cadera y muslo normalmente es femoral y glúteo. Y cuando estamos hablando sobre glúteo, es siempre superior y inferior. Y es importante mencionar también obturador y el femoral profundo. Si estamos hablando sobre la rodilla y la pierna, como es aquí entre rodilla y tobillo, la pierna técnicamente, esa está por las arterias popliteal que podemos ver aquí, es directamente por atrás de la rodilla en la articulación de rótula. Y aparte de este, también tenemos genicular superior. Entonces, genicular superior sería por la parte más arriba porque es superior y después de este está descendiendo por la parte más bajito. Y con este podemos ver también las arterias tibiales anterior y posterior y maleolar anterior. Respecto tobillo y pie, tenemos las arterias
maleolares, anterior y posterior, arteria dorsales pedes, arteria dorsal de pie y arterias plantares. También tenemos en este medial y lateral. Y por el último, no podemos ver aquí, pero en la otra imagen sí, que tenemos arterias metatarsianas y esos son los huesos del pie. Y después de este arco plantar profundo, está hablando sobre la forma para hacer ese arco del pie. Y plantar arterias metatarsianas. Ahorita vamos a hablar sobre la irrigación principal. Hay dos venas principales, bueno, sistemas, mejor dicho. Entonces, en el primer sistema tenemos sistema venoso superficial y este contiene el red de dorsal superficiales, redes venosas, plantares, venas marginales y venas metatarsianas. En el sistema venoso profundo tenemos las venas digitales, venas metatarsianas y con este tenemos los arcos venosos plantares y dorsales profundos. Y también las venas tibiales anterior y posterior y fibular. En la inervación es importante mencionar que en los nervios del miembro inferior provienen del plexo lumbo-sacro. Aparte de este, el plexo lumbar sacro suministran inervación a la extremidad inferior porque el plexo sacro da lugar al nervio ciático que está por L4, S3, también nervio femoral posterior que es S1 a S3 y aparte de este nervio glúteo superior que está entre L4 a S2 y por el último nervio glúteo inferior. Entonces, estos serían la inervación del miembro inferior, cuáles serían las principales. Y aquí tenemos la cerrada de esa presentación. Aquí están mis referencias bibliográficas. Quiero decir, muchísimas gracias por toda su tiempo, atención y consideración durante esta presentación del miembro inferior y sus componentes principales, funciones y importancia en el cuerpo humano. Muchísimas gracias y espero que tengas un día excelente. Adiós.